Soy un extraño aquí. Apuesto a que nunca han visto nada como yo. Acostumbraos. Me conocen como Saya. Llevo meses viajando en busca de un territorio del que apropiarme. Este lugar es justo lo que quiero. Un paraíso. Perfecto para un leopardo. La reserva de Kabini, en la India. Pero dicen que esta tierra le pertenece a él. A cara cortada. Y no renunciará a ella sin luchar. Cara cortada ha ganado este asalto. Pero este reino será mío. Mutante o no, no pienso retroceder. Porque soy la auténtica Pantera Negra. La auténtica Pantera Negra. Esta herida fue mi bienvenida al vecindario. Si quiero reclamar este territorio, tendré que hacer frente a cara cortada. Pero primero debo explorar la reserva. Y es más difícil de lo que pensaba. No hagáis ruido. Más cerca. Más cerca. ¿En serio? Langures. Cómo odio a estos bichos. Son la alarma de seguridad de la reserva. Cualquier depredador los alerta. Me ven venir a 1 kilómetro de distancia. No saben qué pensar de mí. Y no van a parar hasta que me pierdan de vista. A este lo llaman colmillo. Por razones obvias. Es el líder de la banda. ¿Acaso tienes idea de a cuántos primos tuyos me he comido? Pequeños monos arrogantes. Ni siquiera los voy a cazar. Otro día comiendo sobras. Están tan cerca que puedo saborearlos. Tengo que encontrar la manera de esconderme de estos monos. Y no es fácil.
Con un pelaje tan inusual como el mío, cazar aquí es todavía más difícil. Sobre todo ahora. Es la estación seca en Kabini. Los árboles han perdido sus hojas y el sol ha decolorado la reserva. Destaco como una silueta. Y sí que tengo manchas. Todos los leopardos tenemos. Solo que el resto de mi pelo también es negro. Esa es la razón por la que la mayoría de los leopardos del lugar no se parecen a mí. ¿Veis lo que os digo? Son invisibles. Esa es Cleo. Quizá ella pueda atrapar a uno de esos molestos langures. Demasiado tarde, amigos. Es imposible que se caiga de ese árbol. Cleo es otra razón de peso para luchar por este lugar. Necesito dos cosas para reinar: territorio y herederos. Cleo confía en sí misma. Es fuerte y preciosa. Vamos, acércate a ella. Es el momento perfecto. Han herido sus sentimientos y le vendrían bien unas palabras amables. Vamos, aprovecha la oportunidad. Mejor en otro momento. Hoy no. Cleo es la hembra de leopardo dominante en este lugar. Por eso está con quien ya sabéis. Cara cortada. Miradlos, son la pareja de moda. Comparten árbol y todo. Y yo mientras aquí atrapado. Cleo está criando a los cachorros de cara cortada. Sabe que aparearse con el leopardo que domina el territorio aumenta las posibilidades de supervivencia de sus cachorros.
Y por ahora, no hay duda de quién es el jefe por aquí. Cara Cortada nos recuerda todos los días que este territorio es suyo. Si pretendo adueñarme de Kavini, tengo que ser más listo que él. Y lo haré a mi manera, aun estando en desventaja. Pero Cara Cortada no es mi único obstáculo aquí. Hay otro aspecto de la reserva de Kavini en la India que la hace más dura para una pantera negra. Hace un calor abrasador. Y por si no os habíais dado cuenta, llevo un abrigo de pelo negro. El calor me afecta más que a otros leopardos. Es un problema serio. Pero he encontrado un lugar especial donde aliviarme. Las aguas estancadas ocultas en el corazón de la selva. Son otro añadido de valor de Kavini. En este claro hay agua todo el año, incluso durante la estación seca. Todos, incluso a kilómetros de distancia, dependen de él. Pero tiene una pega. No soy el único que viene aquí a refrescarse. Ese es Cal. Todavía es joven y presuntuoso, pero triplica mi tamaño y es lo suficientemente grande para matarme. Cal es una bestia y pesará unos 226 kilos. Pero puedo usar eso en mi favor. Hay rutas de escape que él no puede seguir. Los tigres pesan demasiado. Por eso este territorio es el refugio perfecto para un felino trepador como yo. Es la tierra de los árboles mágicos. Un refugio a salvo de los tigres. Ahí está Kismet, su reina. Regia, hermosa, letal. Le tengo miedo, pero la admiro. Como no hay machos dominantes, ella es la máxima autoridad entre los tigres. Está criando a sus 3 cachorros para que la sucedan algún día. Y no tolera las tonterías. Cal no es rival para Kismet, pero sigue teniendo una amenaza para sus crías. Él sabe que si consigue matar a los pequeños, ella querrá tener cachorros de nuevo y podría aparearse con él. No me enorgullece, pero así somos los grandes felinos. Kismet quiere mantener a Cal lo más lejos posible.
Y que haya un tigre menos me viene de perlas. La verdad es que esta selva es dura. Es posible que esté más seguro aquí arriba, pero una pantera necesita comer. Tengo que averiguar cómo cazar aquí abajo, entre los tigres. Solo entonces podré desafiar a Caracortada por su reino. Hay tensión en el ambiente. Y se nota. Caracortada ha salido de caza. Hasta los chicos malos tienen que comer. Los chitales no lo ven. Pero la madre siente el peligro. Sabe que la mejor opción para que ambos puedan sobrevivir es salir corriendo para que su cervatillo se esconda. Pero ya he visto este truco antes. Y Caracortada también. Así funcionan las cosas por aquí. Tengo que dejárselo a él. Caracortada es un cazador experto. Supongo que es parte de lo que Cleo ve en él. Ahora que sus cachorros son casi adultos, sé que pronto volverá a estar lista para aparearse. Pero todavía me queda trabajo por hacer. Con este pelaje será todavía más difícil conquistar Kabini y a Cleo. Sin embargo, Caracortada está convencido de que es el jefe. Y lo que es peor, ella va detrás de él. Ya tengo suficiente con saber que es así. ¿Ahora también tengo que oírlo? Pero los leopardos no somos los únicos que pensamos en el amor. Todos los machos luchan por el derecho a aparearse. Hasta el más atractivo de todos. Parece que los pavos reales se pelean por establecer su territorio. Un lugar donde pavonearse como solo ellos saben.
Por desgracia para él, la hembra ya lo ha visto demasiadas veces. Sí, eso también. Puede que ella no tenga interés en él, pero yo sí. Vaya, los langures me han vuelto a delatar. Mi objetivo prioritario es encontrar la manera de camuflarme. Pero todo está listo para cambiar. Puedo olerlo. Durante los 4 últimos meses, el sol de la India ha ido recalentando la reserva, dejándola seca y estéril. Pero pronto todo será diferente. Los monzones ya están aquí. La nueva estación trae consigo vida y oportunidades para muchos. Nunca había visto este lugar tan verde como ahora. Pero me he percatado de algo más acerca de la estación húmeda. Las nubes y todas estas hojas traen consigo sombras. Están por todas partes. Oscuridad en pleno día. A lo mejor así puedo camuflarme. Y necesito desaparecer ahora mismo. Es Kismet. Y soy un blanco fácil. Si me ve, se acabó. Me mantendré entre las sombras. Ha pasado justo por delante de mí. Puede que le haya encontrado el truco a la vida en Kabini. Pero hay otra bestia rondando por esta reserva. Una a la que no podré burlar escondiéndome en las sombras. Si escuchas su llamada, haz como yo. Corre. Las mañanas aquí pueden ser hermosas y siniestras a la vez. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 「 .
La niebla proporciona protección. Pero no soy el único que puede sacar partido de ello. Esos gritos de alarma no se deben a mí. Justo lo que me temía. Kuones. Los perros salvajes de Kabini. Toda la reserva les teme. Puedo lidiar con uno o dos, pero como manada son tan letales como parecen. Incluso los tigres les tienen miedo. Las sombras no pueden protegerme de ellos. Su sentido del olfato es excepcional. Y no es solo una nariz, sino 20. Solo hay una opción. Subirme a los árboles. Sigue soñando, perro. No podrás pasar de ahí. Los kuones no trepan. Ni sus garras ni sus músculos sirven para ello. Saben que están perdiendo el tiempo. ¿A dónde van ahora? La jauría se dirige a las aguas estancadas, donde no tienen rival. No hay que infravalorar a un jabalí salvaje. Sus colmillos son capaces de abrir en canal a un kuon. Vaya, vaya. Una fuerza superior ha venido a intervenir. Si la tigresa Kismet es nuestra reina, los elefantes son como dioses. Se reúnen en las aguas estancadas para relacionarse y encontrar pareja. En Kabini hay un dios elefante que merece el respeto de todos. Bogeswara. Dicen que es el animal con colmillos más grande de toda Asia. Aquí los elefantes no sufren la caza furtiva como en tantos otros lugares. Se pasan el día alimentándose de los vastos campos de césped de Kabini. Debe ser cosa de los herbívoros. Con o sin colmillos, los kuones solo veneran a su manada. ¿Por qué iban a mofarse de un gigante? ¿Por el territorio? ¿Les parecen presas? ¿Quién sabe?
Bueno, parece que al resto de la manada le ha tocado el gordo. Qué depredadores tan molestos, los cuones. Los leopardos no nos metemos con los elefantes. De hecho, nos llevamos bastante bien. Solo un novato le plantaría cara a uno de estos mastodontes. Aunque un tigre joven y descarado, bueno, ese es otro tema. ¿Acaso va a hacer Cal lo que yo creo? Hay que reconocer que tiene agallas. Un bebé elefante de 90 kilos sería una buena comilona. Es un felino lo suficientemente grande como para derrotarlo. Tan solo necesita una oportunidad. Pero ¿cómo puede sorprender un tigre a un elefante de 9 toneladas? Ah, ya veo por dónde vas. Y ellos también. Es una quimera. De lo que no se ha dado cuenta el joven Cal es de que la madre no es la única que va a proteger al bebé, sino la manada al completo. Los elefantes le superan en número, tamaño e inteligencia. Son intocables. Y he oído que son rencorosos. No se olvidarán de Cal. Se respiran aires de cambio de nuevo. La estación del monzón llega a su fin. Todos comen todo lo que pueden antes de que Kabini se seque. Una vez más, cazar es especialmente difícil para mí. Mientras trato de esconderme en una reserva seca hasta la médula. Pero mi aspecto me ha hecho aprender algo durante la estación húmeda. Las sombras son mi refugio. Incluso durante la estación seca puedo encontrar oscuridad. Mi mundo. Ahora dispongo de una estrategia. Lo primero que tengo que hacer es no dejar que esos problemáticos langures me vean. Alertarían a toda la reserva de que estoy de caza.
pero puedo usar a mi aliada, la sombra. De momento todo va bien. No hay gritos de alerta. Tan solo tengo que acercarme un poco más. Una vez dentro de mi alcance, esos monos pueden chillar todo lo que quieran. Cuanto más clara sea la luz, más oscuras serán las sombras. Las nubes, los árboles, el sol, las sombras. Todo depende del momento. Ahora. Con cada presa me hago más fuerte y seguro de mí mismo. Pronto le haré sombra a Cara Cortada y nos enfrentaremos por el derecho a gobernar este territorio. Parece que Cleo ha cazado algo y no está nada mal. Ahora que sus cachorros son mayores, pronto tendrá que volver a cazar para su familia. Pero está nerviosa. ¿Por qué se esconden los cachorros? Así que era eso. Cal. Si descubre que está aquí, intentará matarla a ella y a sus cachorros. Más vale que se dé prisa. Déjale el ciervo a Cal. Espera un momento. Mira quién está aquí. El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Los grandullones no han perdonado a Cal por atacar a uno de los suyos. Me pregunto si Cleo sabe que he estado apoyándola todo este tiempo. Es por la mañana en Cabini. Y estoy listo para entrar en acción. Cleo es la llave del reino. Ha estado marcando su territorio. Su olor ha dejado un rastro. Y me dice que está buscando pareja. Cualquier otro leopardo también lo sabe.
incluyendo a Cara Cortada. ¿Dónde está Cleo? Ahí estás. ¿Permanecerás con Cara Cortada? ¿O me escogerás a mí? Ese es él. Para bien o para mal, hoy se decide mi destino. Acabemos con esto. Es hora de que esta reserva se pase al negro. ¿Tienes miedo y te subes a un árbol? ¿Leopardo? Lo siento, Cara Cortada. Pero ahora estás en mi territorio. Y Cleo. Ahora la pareja de moda somos nosotros. La reserva va a cambiar. Ahora es mía. Bueno, nuestra. Y de ella. Y de él. Y suya. Incluso tuya. Bueno, ya me habéis entendido. Todos somos Kabini.